Yo conozco esa sensación, ese peso en el pecho que no se quita ni con té de tila, ni con oración de rosario, ni con nada de lo que has intentado. Esa cosa rara que se siente en la casa cuando todos se van a dormir y tú te quedas sola en la cocina mirando la pared con un nudo en la garganta que no sabes ni de dónde viene. Yo estuve ahí, sentado a oscuras en un cuarto que se sentía frío, aunque estuviera haciendo calor afuera, pidiéndole a Dios que me dijera qué estaba pasando, por qué todo se sentía tan pesado, tan trabado, como si alguien hubiera echado candado a las puertas de mi vida y se hubiera llevado la llave sin avisarme. Y esta noche te voy a contar lo que descubrí, pero necesito que me escuches con cuidado, con paciencia, porque lo que Dios me puso en el corazón tiene que ver con algo que tal vez tú misma has hecho con tus propias manos, pensando que protegías a tu familia, creyendo de corazón que estaba cerrando puertas al mal y que todo este tiempo ha estado haciendo exactamente lo contrario, dejando entrar al enemigo a tu hogar mientras dormías. Hay una mujer escuchándome ahorita que lleva semanas, tal vez meses, tal vez ya años, con un cansancio que no tiene explicación médica, un cansancio que no se quita con dormir 8 horas. Un insomnio que la despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y una angustia que no tiene nombre. Y ha hecho de todo. Ha rezado el rosario entero de rodillas, ha prendido veladoras, ha puesto vasos de agua detrás de la puerta, ha congelado sal con vinagre, ha hecho exactamente lo que le dijeron que hiciera y nada cambia. O peor, cada vez se pone más pesado. Esta noche vas a entender por qué. Pero primero, necesito contarte de una mujer que conozco. Le voy a decir Doña Esperanza. Era una mujer fuerte, de esas que no se quejan, de las que se levantan antes de que salga el sol para poner el café, barrer la entrada, tener la casa lista para cuando los demás abran los ojos, de las que sostienen a la familia entera sin pedir nada a cambio, sin decir estoy cansada, sin sentarse hasta que todos estén servidos. Crió a 4 hijos prácticamente sola. Cuando el marido se fue, porque los maridos a veces se van y dejan un silencio que pesa más que su presencia, ella no se detuvo ni un día. Consiguió trabajo limpiando casas ajenas para que en la suya nunca faltara nada. Y nunca faltó comida en su mesa, aunque a veces ella comiera al último, de pie, junto a la estufa, del fondo de la olla que ya se estaba enfriando. Doña Esperanza rezaba todas las noches, desde chiquita. Su mamá le enseñó a rezar el rosario antes de que aprendiera a leer. La fe para ella no era un concepto bonito ni una idea de domingo, era como el aire. Respiraba oración. Se dormía con un Padre Nuestro entre los labios y amanecía con un Ave María. Pero un día, su hijo mayor, el que más se parecía a ella, el que tenía sus mismos ojos, su misma terquedad, el que ella pensaba que iba a ser el pilar de la familia, cuando ella ya no pudiera cargar tanto, dejó de hablarle. Así, de un día para otro, sin pelea grande, sin grito, sin motivo que ella pudiera entender, simplemente dejó de contestar el teléfono, los mensajes se quedaban en visto. Las llamadas sonaban y sonaban hasta caer en buzón, y doña Esperanza marcaba, esperaba, colgaba, y se quedaba mirando la pantalla del celular como si de tanto mirarlo pudiera obligarlo a sonar. Y un domingo puso su lugar en la mesa como siempre, por costumbre, por esperanza, le puso su plato, su vaso, su servilleta doblada como a él le gustaba, y cuando se sentó a comer sola frente a ese plato vacío, con los frijoles enfriándose y el silencio llenando toda la cocina, supo que algo se había roto que ella no sabía cómo arreglar. Algo que no se pegaba con oración, ni con voluntad, ni con las manos que le habían servido para arreglar todo lo demás en la vida. ¿Sabes qué hizo doña Esperanza? Lo que cualquier madre con el corazón partido haría. Oró más fuerte. Se levantaba a las 4 de la mañana, antes de que la casa despertara, y se hincaba en el piso de su recámara a pedirle a Dios que le regresara a su hijo.
Hacía novenas, pedía señales, prometía cosas. Le decía a Dios, si me lo regresas, voy a hacer esto y aquello. Negociaba con el cielo como quien negocia en el mercado, poniendo sobre la mesa todo lo que tenía. Pero el teléfono seguía en silencio, y ese silencio, día tras día, noche tras noche, le fue comiendo por dentro algo que ella no sabía nombrar. No era enojo, no era tristeza normal, era algo más profundo, más oscuro, más pesado. Era la duda espantosa de si Dios la estaba escuchando, de si alguna vez la había escuchado, de si sus oraciones de toda la vida habían subido a alguna parte o se habían quedado atoradas en el techo de su cuarto como humo que no encuentra por dónde salir. Y ahí fue donde empezó a buscar en otros lados. Una vecina le dijo, comadre, ponga un vaso de agua detrás de la puerta, ahí se quedan atrapadas las malas energías. Y doña Esperanza, una mujer que había orado toda su vida, lo hizo. Porque cuando llevas meses pidiendo y no recibes respuesta, la desesperación te hace estirar la mano hacia donde sea. Otra comadre le dijo que quemara romero y pasara el humo por toda la casa, cuarto por cuarto, esquina por esquina. Lo hizo también. Otra le regaló una pulsera roja para el mal de ojo. Se la puso. Y otra, la que más confianza le daba, la de la tienda de la esquina que siempre tenía consejo para todo, le dijo el remedio que se le iba a quedar grabado. Agarre sal, póngala en un frasco con vinagre, escriba los nombres de los que le hacen mal en un papel y congélelo. Eso devuelve todo lo malo que le hayan mandado. Y doña Esperanza fue a su cocina. Sacó la sal del gabinete, la misma sal con la que hacía los frijoles, con la que sazonaba el arroz que les daba de comer a sus hijos. Sacó un frasco, sacó vinagre, sacó un pedazo de papel y con la mano temblando, no de frío sino de algo que no sabía si era fe o desesperación, escribió nombres y lo metió al congelador ahí, junto a las tortillas, junto al hielo, junto a la carne para el domingo. Y fíjate qué pasó. Cuando cerró la puerta del congelador sintió alivio. Eso es lo peligroso. No es que funcionara, es que sintió que estaba haciendo algo, que ya no estaba indefensa, que ya no dependía solo de un Dios que aparentemente no le contestaba. Ahora tenía un plan B. Y ese alivio falso, esa sensación de control, fue lo que la enganchó, fue lo que la hizo seguir buscando más, porque el miedo es como una sed que nunca se acaba. Le das un trago de algo que no es agua y en lugar de quitarse empeora. Un amuleto aquí, una limpia por allá, una oración mezclada con palabras que no venían de ningún salmo sino de un video que alguien le compartió por WhatsApp. Y la casa, en lugar de mejorar, se fue poniendo peor. Los pleitos entre los hermanos se volvieron más frecuentes. El dinero empezó a escasear de formas que no tenían lógica. El sueño se fue del todo. Y doña Esperanza seguía acumulando rituales, como quien apila sacos de arena contra una inundación que entra por otro lado, sin entender que cada cosa que agregaba era como abrir otra ventana en una casa donde estaba tratando de cerrar la puerta. Ahora, escúchame, lo que le pasó a doña Esperanza no le pasó porque fuera tonta, no le pasó porque no amara a Dios. Y no te lo cuento para que la juzgues, porque si eres honesta, en algún rincón de tu historia hay algo parecido. Le pasó porque tenía miedo y nadie se sentó con ella a explicarle la diferencia entre lo que viene de Dios y lo que viene de la desesperación. Y esa diferencia es la que quiero que tú entiendas esta noche, porque sé que hay alguien escuchando esto que tiene sal en el congelador ahora mismo, o un listón rojo en algún cajón, o un amuleto escondido en la bolsa, o que hizo algo que le enseñaron pensando que era bueno
y nunca nadie le dijo que no venía de donde ella creía. Pero espera, necesito que pienses en algo conmigo. Si Dios es todopoderoso, si Él ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos, si lo puede todo, ¿por qué permite que una mujer como Doña Esperanza, que llevaba toda la vida orando, llegara a ese punto? ¿Por qué no simplemente la protegió? Hay una historia en la Biblia que necesitas conocer esta noche. El profeta Eliseo estaba en una ciudad llamada Dotán, y el rey de Siria había mandado un ejército entero para capturarlo. Caballos, carros de guerra, soldados rodeando la ciudad como un muro de hierro. Y el siervo de Eliseo salió temprano esa mañana cuando todavía estaba medio oscuro, y lo primero que vio fue ese ejército. Imagínate abrir la puerta de tu casa y ver que estás rodeada de todo lo que te da miedo. El muchacho entró corriendo, temblando, y le dijo a Eliseo: «Estamos perdidos, no hay salida». Y Eliseo le dijo algo que necesito que se te grabe en el alma. Le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y el siervo lo miró como diciendo: «¿De qué habla este hombre? Ahí afuera no hay nadie más que nosotros dos y un ejército entero». Y Eliseo oró. Pero fíjate lo que pidió. No pidió que Dios destruyera al ejército, no pidió un rayo del cielo, no pidió un terremoto, pidió algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. Dijo: «Señor, te pido que le abras los ojos para que pueda ver». Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Y cuando Dios le abrió los ojos al muchacho, vio algo que lo dejó sin habla. La montaña entera estaba llena de caballos y carros de fuego, el ejército de Dios. Y no acababan de llegar. Ya estaban ahí, siempre habían estado ahí, estaban ahí desde antes de que el ejército enemigo se acercara. Lo único que faltaba era que alguien pudiera verlos. ¿Entiendes lo que eso significa para ti esta noche? Significa que la protección de Dios sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu salud, sobre tu economía, no depende de un frasco de sal en el congelador, no depende de un vaso de agua detrás de la puerta. No depende de humo de romero, ni de listones rojos, ni de limpias de huevo. La protección ya está ahí. Los carros de fuego ya rodean tu casa. El ejército de Dios ya está postado en cada esquina de tu vida. El problema no es que Dios no te esté protegiendo. El problema es que tus ojos no lo han podido ver. Y cuando no puedes ver la protección de Dios, el miedo te empuja a fabricar la tuya. Y esos sustitutos, por más inocentes que parezcan, por más que tu vecina te los haya dado con buena intención, abren puertas que deberían estar cerradas. Y ahora te pido algo. Te pido que no me sueltes aquí. Lo que voy a decir duele, pero lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no es el correcto. No para humillarla, no para regañarla, para abrazarla y después mostrarle el camino de regreso. Cuando tú congelas sal con nombres escritos, cuando pones amuletos en tu casa, cuando mezclas tu fe con prácticas que no vienen de la palabra de Dios, lo que estás haciendo sin querer, sin mala intención, es declararle al mundo espiritual que la oración no te basta, que Dios solo no es suficiente, que necesitas refuerzos de otro lado. Y esa declaración, aunque tú nunca la digas con palabras, el enemigo la escucha clarito y la usa. Porque lo que el enemigo quiere no es que dejes de creer en Dios, eso sería demasiado obvio. Lo que quiere es que creas en Dios y en algo más, que le agregues, que contamines, que pongas un poquito de aquí y un poquito de allá, como quien le echa de más a una receta y la arruina sin darse cuenta. Y nuestras abuelas. Aquí necesito detenerme y hablar con mucho respeto, porque nuestras abuelas
No mezclaron estas cosas por tontería ni por falta de fe. Lo hicieron porque les tocó vivir tiempos que nosotros no podemos ni imaginar. Tiempos de hambre real, de pérdida real, de violencia real. Tiempos donde agarraban fuerza de donde podían porque la vida no les daba tregua. Tu abuela encendía una veladora a un santo y al mismo tiempo colgaba un ajo detrás de la puerta, y lo hacía con el mismo corazón. Quería proteger a los suyos. Y Dios, que ve el corazón antes que los actos, honra esa intención. Dios honra el corazón de una mujer que buscaba protección aunque se equivocara de camino. Pero a ti, esta noche, te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno que te heredaron la fe, la constancia, la oración, el amor por la familia, y soltar lo que nunca debió estar ahí. Las prácticas que se le pegaron en el camino como tierra al rebozo. Soltar no es traicionar a tu abuela. Soltar es honrar lo mejor de ella. Es quedarte con la raíz y dejar ir las ramas que crecieron torcidas. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 6. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Quiero que esa frase se te quede grabada a fuego para las noches difíciles. No dice yo soy uno de varios. No dice yo soy el principal, pero puedes complementar con otras cosas. No dice yo soy suficiente para los problemas pequeños, pero para los grandes necesitas ayuda extra. Dice, fuera de mí no hay Dios. Punto. No hay amuleto que valga. No hay ritual que alcance. No hay sal congelada que funcione. Fuera de él, lo que queda son ilusiones. Ilusiones de control que el enemigo pone en tu camino, disfrazadas de tradición, disfrazadas de costumbre, disfrazadas de consejo de comadre, para que sueltes la mano del único que realmente puede sostenerte. Y piensa en algo que nadie se atreve a decir en voz alta. Si la sal congelada funcionara, si los rituales funcionaran, si las limpias de huevo funcionaran, ¿por qué sigues sintiendo esa pesadez en tu casa? ¿Por qué el sueño no regresa? ¿Por qué las peleas no paran? ¿Por qué tu hijo no llama? ¿Por qué el dinero sigue sin alcanzar? ¿Por qué cada vez necesitas hacer más cosas y cada vez las cosas están peor? No funcionan porque no tienen poder. Y no tienen poder porque no vienen de la fuente del poder. Es como tratar de prender una lámpara que no está conectada a la corriente. La mueves de un rincón a otro, le cambias el foco, le sacudes el polvo, le pones un moño encima, pero no prende y nunca va a prender. Porque el problema no es la lámpara, el problema es que no está conectada. Y la conexión es una sola, directa, sin intermediarios de dudosa procedencia, sin mezclas. Es tu voz hablándole a Dios. Es tu corazón abierto delante de Él. Nada más, nada menos. Ahora quiero que sepas qué pasó con Doña Esperanza, porque la historia no termina donde piensas. Un día, una amiga de esas amistades que Dios pone en tu camino, sin que tú las busques, la invitó a un estudio bíblico. Nada espectacular. Un grupito de mujeres sentadas en una sala chiquita, con sus Biblias abiertas, un mantel de plástico en la mesa y café de olla que alguien había preparado con canela. Olía a casa, olía a algo bueno. Y esa tarde leyeron un pasaje que a Doña Esperanza le cayó como un balde de agua helada en pleno mediodía. Estaba en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Y dice, con palabras que no dejan espacio para duda ni interpretación, que nadie que practique adivinación, ni agorería, ni hechicería, ni encantamiento, ni consulte espíritus, ni adivinos, es aceptable delante del Señor. Y Doña Esperanza sintió que el piso se le movía, porque ella nunca se había considerado una persona que practicara hechicería, nunca. Ella era una mujer de fe.
rezaba el rosario, iba a misa, amaba a Dios con todo su corazón. Pero ahí, en esa lista antigua escrita hace miles de años, estaban las cosas que ella había estado haciendo, no las grandes, no las oscuras, no las que hacen en películas de terror, las chiquitas, las que parecen inocentes, las que se disfrazan de costumbre, de tradición, de no tiene nada de malo, de mi abuela siempre lo hizo. Y en ese momento, sentada en esa silla de plástico con el café enfriándose entre las manos, entendió algo que le cambió la vida. Entendió que Dios no rechaza esas prácticas porque sean poderosas. Las rechaza porque son débiles, porque son imitaciones baratas de su poder real, porque cada minuto que pasas confiando en lo que no tiene fuerza es un minuto que no pasas confiando en el que lo puede todo. Hay algo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 6 que necesito que escuches como si te lo dijera directamente a ti, sentado frente a ti en tu cocina mirándote a los ojos. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Fíjate lo que Jesús no dijo. No dijo, cuando tengas miedo congela sal. No dijo, cuando el enemigo ataque tu casa busca a alguien que te haga una limpia. No dijo, complementa tu oración con un vaso de agua y un listón rojo. Dijo algo tan sencillo que casi asusta. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y háblame. Eso es todo, eso es suficiente. Y no porque la oración sea fácil, sino porque Dios no necesita ayuda de un frasco de sal para proteger lo que es suyo. Yo también he pasado por temporadas donde la oración se siente como hablarle a una pared, donde cierras los ojos, abres la boca y las palabras salen vacías como cáscaras sin fruta adentro. Y en esas temporadas, la tentación de buscar algo más, algo que se sienta más inmediato, más tangible, es enorme. Porque el silencio de Dios asusta, pero he aprendido algo que quiero regalarte esta noche. El silencio de Dios no es la ausencia de Dios. A veces Dios calla porque está trabajando en lo que todavía no puedes ver, como un médico que está en cirugía. No te contesta el teléfono, pero no te abandonó. Está haciendo algo que requiere toda su atención. Y cuando salga de esa cirugía, lo que te va a entregar va a ser mejor de lo que pediste. Y tu oración, escúchame bien, tu oración sí llega. El Salmo 34, versículo 17 dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. No dice a veces los oye, no dice si oran bonito los oye, no dice si no mezclaron su fe con cosas raras los oye, dice los oye y los libra. Y Dios no ha roto una promesa en toda la historia de la humanidad. Ni una. No va a empezar contigo. Déjame preguntarte algo. Y te lo pregunto como si estuviéramos sentadas tú y yo en tu cocina a las 11 de la noche, con el café recalentado y las luces bajas, sin que nadie nos oiga. ¿Cuántas veces has sentido que tu oración no sirve porque no ves resultados? ¿Cuántas veces has pensado que tal vez rezas mal, que hay una fórmula secreta que todo mundo conoce menos tú? Que tus oraciones se quedan atoradas a medio camino porque hiciste algo mal y ni siquiera sabes qué fue. Esa es la mentira más vieja y más sucia del enemigo. Hacerte creer que hay un truco, que la oración necesita un suplemento, que Dios responde más rápido si le agregas un ritual. Porque si tú crees que necesitas algo más que tu fe y tu voz quebrada, entonces el enemigo ya ganó la mitad de la batalla, no porque sea poderoso, sino porque te convenció de que Dios no es suficiente. Y tú, sin darte cuenta, estuviste de acuerdo. Pero Dios es suficiente. Tu oración es suficiente. Tu fe del tamaño de
Un grano de mostaza es suficiente. Esta noche algo va a cambiar. No porque yo tenga poder para cambiarlo, sino porque tú vas a tomar una decisión que va a cerrar puertas que llevan mucho tiempo abiertas en tu casa y en tu vida. ¿Sabes qué pasa realmente con la sal congelada? Nada, no devuelve nada, no protege nada, no congela ningún mal, es sal en un congelador, punto. Pero lo que sí pasa, y esto es lo importante, es lo que ocurre dentro de ti cuando la pones ahí, porque en el momento en que metes ese frasco al congelador, algo en tu corazón dice, ahí está mi protección. Y cada vez que abres ese congelador para sacar la carne o el hielo y ves ese frasco, tu corazón recuerda, ahí está. Y sin darte cuenta, poquito a poquito, dejaste de buscar protección en la oración. Transferiste tu confianza de las manos de Dios a un recipiente de vidrio con sal y vinagre. Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Dios los sacó de Egipto, abrió el mar en dos, los alimentó con pan del cielo todas las mañanas, les dio agua de una roca, caminó con ellos de día como nube y de noche como fuego. Pero en cuanto Moisés se tardó unos días en bajar del monte Sinaí, ¿qué hicieron? Se quitaron los aretes de oro y se fabricaron un becerro, un becerrito de metal, y se postraron ante él y dijeron, este es nuestro Dios. No lo hicieron porque no creyeran en Dios, lo hicieron porque no lo veían. Y el ser humano cuando no ve se desespera, y cuando se desespera se fabrica sus propios dioses de oro, de sal, de rituales, de lo que sea, lo que tenga a la mano, con tal de sentir que no está solo, con tal de sentir que tiene algo de control en medio del caos. Pero Dios no se ofende con tu desesperación, la entiende, sabe que eres de barro, sabe que el miedo es pesado, lo que le entristece es cuando tu desesperación te lleva lejos de Él en lugar de más cerca. Cuando en vez de gritar más fuerte hacia el cielo, empiezas a buscar respuestas debajo de las piedras. Quiero hablarte de Ana, una mujer de la Biblia que hizo exactamente lo que Dios necesita que tú hagas esta noche. Ana llevaba años, no meses, años pidiendo un hijo, y cada año iba al templo a la fiesta grande y oraba. Y cada año regresaba con las manos vacías y el corazón más pesado. Y para empeorar las cosas había otra mujer en su casa, Penina, que tenía hijos, y que se encargaba de recordárselo cada vez que podía. La provocaba, le restregaba en la cara lo que ella no tenía. Piensa en lo que eso se siente. Orar y ver que a la de junto le dan lo que tú pides. Eso rompe a cualquiera. Eso te hace cuestionar si Dios te ve, si Dios te quiere, si Dios escucha tu voz particular entre millones de voces que le piden cosas al mismo tiempo. Y Ana pudo haber buscado atajos. En su época había adivinos, había hechiceros, había prácticas paganas por todos lados, pero no lo hizo. En lugar de eso, fue al templo una vez más. Y esta vez oró con tanta intensidad, con tanto dolor acumulado, que movía los labios pero no le salía la voz. Era un llanto tan profundo que las palabras no alcanzaban. Y el sacerdote Elí la vio y pensó que estaba borracha. La juzgó. La humilló en el lugar más sagrado, en el momento más vulnerable de su vida. ¿A ti te ha pasado algo así? ¿Que alguien te juzgara justo cuando estabas haciendo lo más difícil y lo más valiente que podías? ¿Que confundieran tu dolor con debilidad? ¿Que te miraran feo por orar diferente, por llorar mucho, por no rendirte? Ana no usó rituales, no congeló sal, no puso agua detrás de la puerta. Usó lo único que tenía, su voz rota, sus lágrimas y su fe testaruda que se negaba a morir, aunque todo indicara que debía rendirse. Y Dios la escuchó y le dio un hijo. Y ese hijo
Samuel, se convirtió en uno de los profetas más grandes de la historia de Israel porque Dios no responde a las técnicas. Responde al corazón que se atreve a seguir tocando la puerta cuando todo el mundo ya se fue a dormir. Hay algo más que necesito que entiendas sobre Ana, algo que casi nadie menciona. Después de que Elí la juzgó, después de que la acusó de estar borracha, Ana no se ofendió, no se fue del templo enojada. No dijo, si así me tratan aquí, mejor busco ayuda en otro lado. Miró al sacerdote a los ojos y le explicó su dolor con dignidad. Y Elí, cuando entendió lo que estaba pasando, cambió completamente. La bendijo, le dijo, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Y sabes qué dice la Biblia que pasó después de esa bendición? Dice que Ana se fue, comió, y su rostro ya no estaba triste. Fíjate bien en eso. Todavía no había recibido al hijo, todavía no tenía la respuesta en sus manos. Todavía estaba en la misma situación. Pero algo cambió en su cara, algo cambió en su cuerpo. El peso se le fue de los hombros antes de que llegara el milagro, porque la fe verdadera no es esperar a que todo se arregle para sentir paz, es sentir paz antes de que se arregle, porque sabes en quién pusiste tu confianza y sabes que Él no falla. Eso, exactamente eso es lo que le faltaba a doña Esperanza. No le faltaban rituales, no le faltaba sal ni vinagre ni amuletos, le faltaba soltar, le faltaba esa rendición que no es derrota sino descanso. Esa que dice, ya no lo cargo yo, ya no es mi peso. Lo pongo en tus manos, Señor, y me voy a sentar a comer, y mi rostro va a cambiar, aunque el teléfono todavía no suene. Conozco a otra mujer, más joven que doña Esperanza, que me contó algo que se me quedó grabado y que necesitas escuchar. Me dijo que llevaba meses con un dolor en el estómago que no se le quitaba. Fue al doctor. Le hicieron análisis, ultrasonidos, todo, y todo salía normal. Pero el dolor seguía ahí, como una piedra caliente en el centro del cuerpo, sobre todo en las noches, sobre todo cuando se quedaba sola en su cuarto. Y un día, mientras limpiaba debajo de la cama, encontró una bolsita que alguien le había regalado. Una bolsita cosida con hilo rojo, con hierbas secas adentro, con piedritas, con quién sabe qué otras cosas, que le dijeron que pusiera debajo del colchón para proteger su matrimonio. Llevaba ahí más de un año y ella ni se acordaba. Cuando la sacó, cuando la tiró a la basura y se arrodilló a pedirle perdón a Dios por haber puesto eso en su casa, el dolor del estómago se fue en 3 días. Así, sin medicina, sin tratamiento, sin explicación que un doctor pudiera darle. No estoy diciendo que todas las enfermedades tienen origen espiritual. Hay que ir al doctor, hay que cuidarse, hay que tomar la medicina. Pero a veces, escúchame, a veces el cuerpo carga lo que el espíritu no ha resuelto. A veces un dolor que no tiene explicación médica es un grito del alma que dice, hay algo aquí que no debería estar. Tu cuerpo sabe, tu cuerpo siempre sabe. Cuando algo anda mal en tu casa, en tu vida espiritual, en lo invisible, tu cuerpo lo siente primero, antes que tu mente, antes que tu razón. El insomnio que no se explica, el nudo en la garganta que no se va, la presión en el pecho que se siente como si alguien se te sentara encima, el cansancio que no corresponde con lo que hiciste en el día. Tu cuerpo es tu primer profeta. Y si aprendes a escucharlo en lugar de solo acallarlo con remedios, te va a señalar exactamente dónde está lo que necesitas soltar. Y aquí te quiero contar algo que me pasó a mí, porque no sería honesto pedirte que sueltes si yo no te cuento que también tuve que aprender a soltar. Hubo una época en mi vida donde yo también cargaba cosas que no venían de Dios. No eran amuletos visibles,
Eran pensamientos, creencias, ideas que alguien me sembró sobre cómo reforzar la oración con prácticas que no estaban en la Biblia, y me sentí atrapado porque por un lado oraba con todo mi corazón y por otro hacía cosas que contradecían esa misma oración. Y el conflicto entre las dos cosas me tenía agotado, hasta que entendí que la oración no necesita muletas, que Dios no necesita que le ayudes a ser Dios. Y el día que solté todo lo demás, sentí lo mismo que doña Esperanza sintió en su cocina, como si me hubieran quitado un peso que ni sabía que estaba cargando. Ahora sí te voy a contar qué hizo doña Esperanza cuando entendió todo esto. Salió de ese estudio bíblico y manejó a su casa en silencio. No prendió la radio, no habló con nadie, llegó, abrió la puerta, fue directo a la cocina, abrió el congelador. Sacó el frasco de sal con los nombres escritos. Lo miró un segundo y lo tiró a la basura. Fue al cajón del buró. Sacó la pulsera roja a la basura. Fue detrás de la puerta de la entrada. Sacó el vaso de agua. Lo vació en el fregadero. Tiró todo, cada cosa, una por una. No lo hizo con enojo. Lo hizo con algo que ella describe como la paz más extraña que ha sentido en su vida. Como si le hubieran quitado un costal de cemento de la espalda que había cargado tanto tiempo que ya ni se acordaba cómo se sentía caminar sin él. Y después se arrodilló ahí, en su cocina, sobre los mosaicos fríos que ella misma había trapeado esa mañana con las manos sobre el piso. Y le dijo a Dios con sus propias palabras, sin fórmula, sin guía, sin que nadie le dictara: perdóname, Señor, porque tuve miedo y corrí para el lado equivocado. Desde hoy, mi protección eres tú, nada más, nadie más, solo tú. ¿Y sabes qué pasó después? No se arregló todo de golpe. No se escuchó una trompeta del cielo. No apareció un ángel en la cocina. Hubo noches donde el miedo quiso regresar. Noches donde la costumbre le jalaba la mano de vuelta al congelador. Momentos donde pensó: ¿y si hice mal? ¿Y si sí servía? Pero cada vez que elegía a Dios en lugar del ritual, cada vez que decía: no, Señor, yo me quedo contigo, la confianza crecía un poquito, no de golpe, poquito a poquito, como una planta que al principio no ves, pero que debajo de la tierra ya está echando raíces que un día van a ser tan firmes que ni la tormenta más fuerte las va a poder arrancar. Y elijo, porque sé que estás pensando en eso. No llamó al día siguiente, ni a la semana siguiente, ni al mes siguiente, pero doña Esperanza dejó de orar con desesperación y empezó a orar con confianza. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre apretar algo con las manos y soltarlo en las manos de Dios. La desesperación aprieta, la confianza suelta, y es más difícil soltar que apretar siempre. Y un día, meses después, el teléfono sonó, y cuando vio el nombre en la pantalla, se le detuvo el corazón un segundo. Era él, y no dijo gran cosa. No dijo perdóname, no explicó dónde había estado ni por qué se había ido. Dijo con la voz de un hombre que tal vez también estaba un poco quebrado por dentro: Ma, ¿puedo ir a comer el domingo? 6 palabras. 6 palabras que cargaban meses de silencio, de orgullo roto, de un hijo que por fin se atrevió a marcar el número que nunca olvidó. Y doña Esperanza se sentó en la orilla de la cama y lloró 15 minutos antes de poder contestar. 15 minutos, porque a veces la alegría duele más que la tristeza, porque llega a un corazón que ya se había acostumbrado a esperar sin recibir. Y cuando las palabras por fin le salieron, le dijo que sí. Y ese domingo puso su lugar en la mesa. Y esta vez no fue por costumbre.
No fue por esperanza ciega, fue por celebración. No te estoy prometiendo que si tiras la sal, tu hijo va a llamar mañana. No funciona así. Dios no es una máquina tragamonedas donde metes una moneda de obediencia y sale el premio que quieres. Lo que sí te prometo, porque la Biblia lo promete, es que cuando quitas los obstáculos entre tu oración y el cielo, cuando limpias el camino de todo lo que no viene de Dios, tu oración viaja sin estorbo. Y Dios, que ya estaba escuchando, ahora la recibe completa, limpia, sin mezcla. Tu hijo no se perdió, se fue. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. Lo que se fue sí sabe el camino. Piensa en cuando tú eras joven y te alejaste de tu mamá. Todas nos alejamos un poquito alguna vez. ¿Te perdiste? No. Pero nunca olvidaste el camino a su casa. Tu hijo tampoco lo ha olvidado. Y cada oración que haces por él es como dejar la luz de la entrada prendida toda la noche para que sepa que hay alguien que lo espera. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. La que hiciste hace 20 años sigue viva. La que hagas esta noche se suma a las anteriores. Y un día, cuando menos lo esperes, el peso acumulado de todas esas oraciones va a inclinar la balanza. Quiero que pienses en tu cocina ahorita, en esa olla de frijoles que pones a cocer tempranito, desde la mañana. Tú no la destapas cada 5 minutos a ver si ya están. No le metes la cuchara cada rato. Sabes que el fuego está haciendo su trabajo, que el agua está ablandando cada frijol, que la sal está penetrando por dentro aunque tú no puedas verla trabajar. Confías en el proceso. Dejas que el calor haga lo que el calor sabe hacer. Y mientras los frijoles se cuecen, ¿qué pasa en la casa? Se llena de un olor que alcanza hasta el último rincón, un olor que se cuela por debajo de las puertas, que sube por las escaleras, que despierta a los que están dormidos, y nadie ve de dónde viene, pero todos lo sienten. Todos saben que hay algo bueno cocinándose. Así es tu oración. No la ves subir, no la ves trabajar, no la puedes medir, ni pesar, ni meter al congelador, pero llena cada rincón de la vida de los que amas con algo invisible que se siente. Y el enemigo lo huele y le da miedo, porque sabe que cuando una madre ora de verdad, sin mezcla, sin atajos, sin sustitutos, algo se mueve en el cielo que él no puede detener. Piensa ahora en tus manos, míralas si puedes, esas manos que han lavado montañas de ropa, que han amasado tortillas en la madrugada cuando la masa estaba fría y los dedos se entumían, que han limpiado lágrimas de mejillas chiquitas, que han sostenido nietos dormidos, que han frotado espaldas enfermas, que han acomodado cobijas, que han cerrado los ojos de alguien que se fue. Esas manos llevan una historia que solo Dios conoce completa. Y cada vez que se juntan para orar, cada vez que las entrelazas y cierras los ojos, el cielo entero se detiene a escuchar. No porque sean manos perfectas, porque son manos fieles, manos que no se rindieron. Y ese cuerpo tuyo que está cansado, que te duele en la espalda, en las rodillas, en lugares que no le cuentas a nadie porque no quieres preocupar a los demás, ese cuerpo que a veces sientes que ya no te obedece como antes, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. No dice que tu cuerpo fue templo, dice que es templo. Ahorita, con sus dolores, con su cansancio, con su edad. No es una casa vieja que se está cayendo. Es un templo donde habita el Dios vivo, y Dios no abandona sus templos, los cuida, los restaura, los sostiene desde adentro cuando por fuera parece que se tambalean. Piensa en tu rebozo o en el chal que te echas encima cuando hace frío en la mañana, antes de que el sol caliente. Tú te lo pones y te cubre los hombros,
y sientes cómo el calor se queda atrapado ahí, entre la tela y tu piel. No necesitas pedirle al rebozo que te cubra. No haces un ritual para que funcione. No le pones sal para que te caliente. Simplemente te lo echas encima y te protege del frío. Así de sencillo. Así es la protección de Dios. Ya está sobre ti desde antes que nacieras. Él decidió cubrirte, no tienes que activarla, no tienes que encenderla, solo tienes que dejar de buscar cobijas que no calientan. El Salmo 91, que tal vez ya conoces de memoria, dice en los primeros versículos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No dice, el que congela sal morará seguro. No dice, el que hace rituales será protegido. Dice, el que habita. Habitar es quedarse, es vivir ahí. Es hacer de la presencia de Dios tu dirección permanente, no tu parada de emergencia, no la casa que visitas cuando tienes miedo y abandonas cuando te sientes bien. Habitar es quedarse aunque no veas los carros de fuego. Es quedarte aunque el teléfono no suene. Es quedarte aunque el sueño no llegue. Porque la sombra del Todopoderoso no depende de tu comodidad. Depende de tu decisión de quedarte debajo de ella. Y ahora quiero que hagamos algo juntos. Lo más importante de esta noche, si tienes algo en tu casa que pusiste buscando protección espiritual fuera de Dios, quiero que tomes la decisión de sacarlo, no mañana, no el fin de semana, no cuando me sienta lista. En cuanto termine este mensaje, la sal del congelador, el listón rojo, el vaso de agua, la herradura, la veladora, a un espíritu que no es el Espíritu Santo. Lo que sea que esté ahí que no venga de la palabra, sácalo, no con miedo, con autoridad. Con la misma autoridad con la que sacas la basura de tu cocina cuando huele mal, porque eso es exactamente lo que es. Basura espiritual que está apestando tu hogar. Y si te da miedo sacarlo, escúchame, ese miedo es la prueba más clara de que necesitas hacerlo. Porque si le tienes más miedo a quitar un objeto que confianza en el Dios que creó el universo con una palabra, ahí está el problema. Ahí está la raíz. El objeto se convirtió en tu Dios chiquito, y los dioses chiquitos son los más peligrosos, porque no te das cuenta de que los estás adorando. Pon tus manos sobre tu pecho, las dos manos, una encima de la otra sobre tu corazón. Siente tu propio latido. Cierra los ojos, respira profundo. Deja que el aire te llene los pulmones. Ese corazón que está latiendo debajo de tus manos, ese corazón que ha latido fielmente cada segundo de cada día de tu vida entera, sin que tú se lo tengas que pedir, sin fórmula, sin ritual, sin sal. Ese corazón es la prueba viviente de que Dios no te ha soltado. Cada latido es Él diciéndote: sigo aquí, no me fui, sigo aquí. Repite conmigo, en voz baja, como tú hablas con Dios cuando nadie te escucha. Como sea que te salga, Señor, perdóname, perdóname porque tuve miedo y busqué protección donde no debía. No lo hice por maldad, lo hice porque me sentía sola y asustada y no sabía qué más hacer. Pero hoy lo entiendo, hoy lo veo claro, hoy decido quedarme contigo y soltar todo lo demás. Cierro ahora en tu nombre toda puerta que yo abrí sin saber, toda rendija que dejé abierta al enemigo creyendo que me protegía. Y te pido que hagas lo que mis manos no pueden hacer. Protege mi casa, protege a mis hijos, protege a mis nietos, cúbrelos con tu sangre
Y si hay alguien de mi familia que anda lejos, que no lo sueltes, Señor. No lo sueltes aunque él piense que ya no lo necesitas. No lo sueltes aunque yo no pueda ver lo que estás haciendo. Confío en ti. Esta noche, confío en ti. Pon los pies en el suelo. Siente el piso debajo de ti. Esa es tierra firme. Esa tierra es tu fe esta noche, plantada, firme, sin mezcla. Mañana, cuando abras los ojos, antes de hacer cualquier otra cosa, toma tu Biblia y abre el Salmo 91 y léelo en voz alta, despacio, no como quien lee un texto en el teléfono. Léelo como quien le está declarando a cada rincón de su casa quien manda ahí. Párate en tu cocina frente a la estufa y léelo ahí. Camina al cuarto de tus hijos y léelo tocando la puerta con la mano, como si estuvieras ungiendo esa madera con cada palabra. Ve a la entrada de tu casa, abre la puerta, mira hacia afuera y léelo ahí parada, como quien le pone nombre a su territorio. Como quien dice, aquí vive una hija del Dios vivo y el que quiere entrar primero tiene que pasar por él. Y cada vez que el miedo quiera regresar, porque va a querer, porque el miedo es terco y no se va a la primera, repite una sola frase. La que más se te haya quedado pegada esta noche puede ser, más son los que están conmigo. Puede ser, mi Dios es mi castillo. Puede ser simplemente, Señor, aquí estoy. Escoge una, haz la tuya. Guárdala donde guardas las cosas que no quieres perder nunca. Y quiero explicarte algo sobre por qué la oración sencilla tiene más poder del que te imaginas. ¿Conoces el molcajete? Esa piedra negra que usaban nuestras abuelas para moler el chile, el tomate, el ajo. El molcajete no es bonito, no brilla, no tiene nada de especial a simple vista. Es una piedra con un hueco. Pero cuando tú agarras la mano del molcajete y empiezas a moler, ese chile que entero no sabe a mucho, se rompe, suelta su jugo, suelta su aroma, suelta todo lo que tiene adentro y la salsa que sale de ahí no se compara con nada que puedas comprar en el súper, porque el molcajete no le añade nada al chile, saca lo que ya estaba dentro. Eso es la oración. No le añade nada a Dios. Dios no necesita que le agregues ingredientes. La oración te rompe a ti, rompe tu orgullo, tu miedo, tu necesidad de control y saca lo que ya estaba dentro de tu corazón. La fe que heredaste, el amor que guardas, la esperanza que se niega a morir. Y cuando eso sale, cuando se derrama, su aroma llega al cielo. Y no necesitó sal congelada para llegar. No necesitó vinagre, necesitó que tú te dejaras moler, que te pusieras en las manos de Dios y le dijeras, muéleme, saca lo que haya dentro de mí, aunque duela. La Biblia dice en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás, oh Dios. No pide perfección, no pide rituales elaborados, pide un corazón roto que se atreve a presentarse tal cual es. Y mija, ese corazón tuyo que ha sido roto tantas veces y sigue latiendo, ese es el sacrificio más precioso que puedes poner delante de Dios. Hay algo más que quiero que hagas esta semana. Quiero que apartes un rincón de tu casa. Un lugar chiquito. Puede ser una esquina de tu cuarto, una silla en la sala, un lugar junto a la ventana, y que ese sea tu lugar de oración sin amuletos, sin veladoras que no sean para iluminar, sin objetos, solo tu Biblia y tú. Y cada día, aunque sean 5 minutos, siéntate ahí. Y si no te salen las palabras, no importa, siéntate ahí en silencio. Porque presentarte es oración, quedarte es oración. No necesitas un discurso perfecto. A veces la oración más fuerte es una mujer sentada en silencio delante de Dios,
con los ojos cerrados y las manos abiertas, diciendo sin palabras, aquí estoy, no me fui, sigo aquí contigo. Y necesito hablarte del insomnio, porque sé que hay una mujer escuchándome que se despierta a las 3 de la mañana bañada en sudor, con el corazón golpeándole el pecho, sin saber si es ansiedad, si es enfermedad o si es algo espiritual. Y le han dicho que esa es la hora del ataque del enemigo, que a esa hora la oscuridad tiene más poder. Y si eso no es cierto, y si no es el enemigo despertándote, y si es Dios diciéndote, levántate que quiero hablar contigo a solas, sin teléfono, sin ruido de televisión, sin nadie que nos interrumpa, solo tú y yo, la próxima vez que te pase, no te asustes. No prendas la tele para llenar el silencio. No agarres el teléfono para distraerte. Pon los pies en el suelo. Respira y dile, aquí estoy, Señor. Háblame. Porque a las 3 de la mañana, cuando el mundo entero calla, cuando la ciudad duerme, cuando tu casa está en silencio, su voz se oye más clara que nunca. Y tal vez, mija, esas noches que tú pensaste que eran un ataque, eran en realidad una invitación. La invitación más íntima del universo, Dios queriendo hablarte a solas. Te voy a decir algo que nadie te ha dicho en mucho tiempo y necesito que lo recibas. Dios está orgulloso de ti, no de una versión ideal de ti que no existe, no de la mujer que tú crees que deberías ser si no hubieras cometido errores de ti, tal como estás ahora, con tu cansancio, con tus dudas, con tu sal en el congelador, con tus noches sin dormir, con tus oraciones que pensaste que no servían. Con todo eso, Él te mira así, completa, y dice, esa es mi hija. Y no la he soltado ni un solo día de su vida. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39. Escucha esto y deja que aterrice hasta el fondo de tu ser. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la sal congelada que pusiste por miedo, ni el ritual que hiciste por consejo de la vecina, ni el error que cometiste hace 30 años que no has podido confesarle a nadie, ni el hijo que se fue, ni la oración que sentiste que no llegó a ningún lado. Nada, absolutamente nada, te ha separado ni te va a separar del amor de Dios. Mija, la oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada. Le tiene miedo a una madre que no se rinde, le tiene miedo a unas manos arrugadas y cansadas que se juntan en la oscuridad de un cuarto a las 3 de la mañana y le hablan al Dios vivo con voz temblorosa pero firme. Le tiene miedo a ti. No eres la víctima de esta historia. Nunca lo fuiste. Eres la mujer que el enemigo no quiere que despierte, porque sabe lo que pasa cuando abres los ojos del espíritu y ves los carros de fuego que ya rodean tu casa. ¿Sabe lo que pasa cuando una mujer como tú, con tu historia, con tu dolor, con tu fe que ha sobrevivido todo lo que la vida le aventó encima, se para firme en medio de su cocina y dice con toda la autoridad del cielo, se acabó, en esta casa manda Dios, y el enemigo aquí no tiene ni voz, ni voto, ni puerta abierta. Se acabó. Dios te escucha cuando oras en la madrugada con la voz ronca del insomnio. Dios te escucha cuando oras sin palabras, cuando lo único que te sale es un suspiro que carga todo el peso de tu vida. Dios te escucha cuando oras, mientras lavas los trastes, mientras tiendes la cama, mientras caminas al mercado, mientras esperas en la fila del banco con los pies hinchados. Dios te escucha cuando lo único que puedes hacer es llorar, porque las lágrimas de una madre son un idioma que el cielo entiende perfectamente. Tú no necesitas sal en el congelador. Tú eres la sal de esta tierra. Eso dijo Jesús. La sal eres tú. Tu vida,
tu oración, tu presencia en tu familia, tu fe que no se ha apagado aunque todo haya intentado apagarla. Tú eres la que da sabor, tú eres la que conserva, tú eres la que preserva lo que Dios puso en tu hogar. No te cóngeles a ti misma en un frasco de miedo. Sal de ahí, sal al sol, sal a la vida que Dios tiene preparada para esta nueva temporada que empieza esta noche. Que el Señor te cubra esta noche como rebozo en mañana fría. Que su paz entre por debajo de la puerta de tu cuarto y se quede ahí hasta que amanezca y más allá. Que cada rincón de tu casa sienta su presencia esta noche. Y que mañana, cuando abras los ojos, lo primero que sientas no sea miedo, ni pesadez, ni angustia, sino la certeza quieta y absoluta de que el Dios que separó el mar, el que hizo llover pan del cielo, el que convirtió el agua en vino, el que resucitó muertos, ese mismo Dios sabe tu nombre, conoce la dirección de tu casa, cuenta tus lágrimas una por una y no te va a soltar ni hoy, ni mañana, ni nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres, cuéntame en los comentarios cómo te sientes esta noche. Una palabra basta. Lo que te salga del corazón. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esto, tu hermana, tu amiga, tu mamá, tu vecina, envíaselo. Tú puedes ser la mano de Dios que la jale de vuelta. Quédate cerca de este canal, porque lo que viene en los próximos mensajes va a seguir tocando exactamente donde necesitas. Dios te bendiga.